Tenemos con nosotros ahora mismo a Ángel Portoler Gorri. Él es gestor cultural en el programa de extensión universitaria PEU de la Universidad Jaume I de Castellón. Acompaña procesos participativos basados en el conocimiento y la socialización del patrimonio cultural e investiga sobre la creación, el desarrollo y las interacciones de las comunidades patrimoniales. Imparte formación y talleres sobre educación patrimonial y participa en el desarrollo de metodologías basadas en la innovación social para el desarrollo, la gestión y la socialización participativa comunitaria del patrimonio. Desde 2017 representa al proyecto Patrimonio PEU en la red de la Convención de Faro del Consejo de Europa. Un placer, Ángel, adelante. Buenas tardes ya a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Espero que lo estéis viendo. Sí, ya se ve bien, Ángel. Muy bien, muchas gracias. Más tranquilo. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este webinar tan interesante y a todas las personas que están al otro lado de la pantalla, pues siguiéndolo con atención. El objetivo de la siguiente media hora sería el de acercar el convenio de Faro y algunas de sus claves a las personas que participan en y asisten a este webinar, naturalizar el convenio, ver cómo los diferentes artículos o una representación de esos artículos pues tiene una escala bastante humana, bastante relacionada con los procesos que se llevan día a día en el territorio. Compartir una serie de ejemplos de procesos comunitarios relacionados con el patrimonio y vinculados con Faro y con su desarrollo. Y bueno, pues incidir en la importancia de esa escala humana de los diferentes procesos que se llevan a cabo, ¿no? Respecto a, bueno, podéis ver ahí en la foto que he elegido para la imagen que he elegido para comenzar con la presentación, pues es una de estas piedras que encontramos muchas veces, ¿no? Y que se ha llevado un golpe y descubres en la parte de dentro toda una serie de cristalitos preciosos, ¿no? Sirva como metáfora para de lo que estamos hablando, ¿no? De esos procesos, de esa patrimonialización, de esa identificación, de esa serie de vínculos, de esa serie de conexiones, de esa serie de relaciones entre las personas y los patrimonios. Para comenzarme, bueno, pues me gustaría compartir con todas vosotras, bueno, de qué puede ir esto, ¿no? Estamos en un proceso en el que el concepto de patrimonio se está ampliando, lo hemos visto. Qué suerte seguir después de las aportaciones que han hecho pues, compañeros como David, como Olaya, ¿no? Que han trabajado tanto y conocen tanto de lo que es el patrimonio, su vinculación, sus relaciones, etcétera, ¿no? Nos encontramos en este momento, un momento en el que el patrimonio y su concepto, los patrimonios, se están ampliando, incorporando nuevos patrimonios, incluyendo la dimensión persona, haciendo nuevas miradas, matices, valores, nuevos espacios que propician nuevas relaciones, cambios en los procesos, todo por descubrir, todo por trabajar, ¿no? Y de ahí se van definiendo las comunidades, ¿de acuerdo? No hace falta insistir mucho en esta imagen que os pongo en este momento, ¿no? Pero bueno, son los patrimonios, son los procesos que mediante interacciones generan las comunidades y alrededor de ello pues los vínculos y las personas que son las que actúan como motores para articular todas estas relaciones, ¿no? Y hacer pues estructuras únicas, ecosistemas únicos que van desarrollándose, que van teniendo un vaivén a lo largo del tiempo, que no son estables, no tienen por qué serlo, no son eternos, no tienen por qué serlo, ¿no? Pero que en definitiva generan toda una serie de relaciones, de conexiones entre territorio, elementos, patrimonios, personas, etcétera, etcétera. Centrándonos ya en la Convención de Faro del Consejo de Europa, el nombre oficial es el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, lanzada en el 2005. Lo primero que os tengo que decir y que me gustaría, pues si ha de quedar algo sobre la siguiente media hora, ¿no? Que fuera una de ellas que fuera esta, ¿no? Os recomiendo acercaros al texto y leerlo. Un texto breve con un número pequeñito de artículos
muy preciosos todos ellos y que os van a permitir conectar directamente con toda una serie de materiales, de elementos, de claves que os van a poner en relación con todo aquello que de una forma natural estáis haciendo muchas de vosotras en vuestros proyectos, en vuestras actividades, en vuestros planes culturales, etcétera, ¿no? Si algo tiene Faro es una diversidad en la aproximación, ¿no? O sea, cada uno puede coger Faro y entender y ver, darse cuenta que realmente está trabajando de acuerdo a los principios de la Convención de Faro y no lo sabía, o sí que lo sabía, ¿no? También es una forma de poder trabajar con las instituciones, trabajar con toda la sociedad, para intentar llegar a ese ejemplo de comunidad patrimonial que luego veremos un poco más en detalle y que ya se ha comentado antes, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en lo que serían los diferentes artículos o una muestra de ellos y una serie de ejemplos, pues bueno, creo que una imagen como esta pues también es necesaria, ¿no? Estamos hablando de una convención en el marco del Consejo de Europa, que como sabéis bien, pues el Consejo de Europa va más allá de lo que es la Unión Europea y reúne toda una serie de países. Tenéis ahí todo el listado, ¿no? Y bueno, ya dentro de lo que es la Convención de Faro, pues como sabéis, en 2005 arrancó. Faro es el nombre de la ciudad portuguesa en la que se firmó y bueno, esto recoge un poco la tradición de los convenios marcos del Consejo de Europa de ponerle el nombre al convenio, nombre informal al convenio en la ciudad en la que se firmó por primera vez, ¿no? Como sabéis bien, pues en España la firma fue en el 2018, su ratificación 2022 y la entrada en vigor también el mismo año. Y bueno, cuando hablamos de Faro hemos de pensar en toda una cadena que tiene toda una serie de antecedentes, ¿no? Y en este caso pues me gustaría destacar pues tres antecedentes bastante claros, como es el Convenio Cultural Europeo, firmado en París en 1954, donde se insiste de ir más allá de los encuentros y relaciones bilaterales entre los Estados miembros con el objeto de desarrollar una acción conjunta. El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia en el 2000, donde ya se comienza a ver pues, la influencia y el papel de la sociedad para dar a conocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte mediante acciones basadas en la participación pública en el proceso de toma de decisiones para un desarrollo en el que también se tiene en consideración la sensibilización de la ciudadanía, la educación y la formación de expertos. Por último, en este punto de antecedente, fue la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO en el 2003, en el que quería resaltar el punto de que son las comunidades, los grupos, los individuos quienes reconocen esas expresiones inmateriales como patrimonio. Con todo esto, el Convenio de Faro nos ofrece un marco para implicar a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y gestión relacionados con el entorno del patrimonio cultural en el que operan y evolucionan las distintas partes interesadas. Sé que esta parte es un poquito más farragosa, pero sí que es interesante, ¿no? Los principios de Faro, os enumero aquí toda una serie de principios: desarrollar la participación democrática y la responsabilidad social, mejorar el entorno vital y la calidad de vida, la gestión de la diversidad cultural y el entendimiento mutuo, y fomentar sociedades más cohesionadas. Ya en la parte del preámbulo de la Convención de Faro, bueno, pues ya se pone toda una serie de elementos fuerza, de ideas fuerza, que son las que regirán luego toda la serie de los artículos que forman la Convención, ¿no? Entre ellos, pues bueno, lograr una unión más estrecha entre sus miembros, reconocer la necesidad de que la persona y los valores humanos ocupen un lugar central dentro de un concepto más amplio de patrimonio cultural, y el derecho de toda persona a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección, respetando los derechos y libertades de los demás, lo que constituye un aspecto de su derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. Para poder lograr este cometido, pues desde el preámbulo de la Convención de Faro ya se apuntan dos claves muy importantes: la necesidad de lograr que toda la sociedad participe en el proceso continuo que supone la definición y gestión del patrimonio cultural, y la importancia de crear un marco paneuropeo de cooperación que favorezca el proceso dinámico de poner en práctica estos principios. Faro, entre otras de las acciones realizadas, pues ha desarrollado su propia red. Es la red de la Convención de Faro, en la que, como ha comentado Esther al principio, bueno, pues la Universidad Jaume I y el programa de extensión universitaria forma parte, ¿no? Se trata de
de una serie de proyectos en el territorio, en el ámbito del Consejo de Europa, que desarrollan sus procesos culturales, sus procesos patrimoniales, de acuerdo con los principios establecidos por la Convención de Faro. ¿Qué temas? ¿Cuáles son los temas de actualidad que se pueden encontrar en esta red de la Convención de Faro? Decir sobre esta Convención de Faro y sobre esta red de la Convención de Faro que en España contamos con San Millán de la Cogolla, Huelva, Distrito 15, Patios de la Axarquía y el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I como miembros oficiales de esta red de la Convención de Faro. Pero bueno, ¿cuáles son los temas de actualidad que se están tratando en estos momentos? El tema de la integración, cambios sociales urbanos, conocer el patrimonio, turismo sostenible, restauración y renovación y participación y responsabilidad social. Como sabéis bien, dentro de la Convención de Faro hay como dos ideas, dos conceptos básicos alrededor de los que se desarrolla la Convención y todo su articulado. El primero de ellos es patrimonio cultural, que ya os he comentado antes, ¿no? Conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propias en constante evolución. Abarca todos los aspectos del entorno resultantes de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo. Como ya se ha dicho a lo largo de la mañana, este concepto de patrimonio cultural es un concepto abierto, es un concepto que permite a las personas realizar una propia reflexión sobre lo que cada una de ellas a nivel individual y a nivel social, grupal, consideran que es patrimonio, atribuirle toda una serie de valores y a partir de esas atribuciones desarrollar proyectos, planes, actividades, elementos, acciones que vinculen de una forma o de otra a toda la sociedad alrededor de un concepto más comunitario y alrededor de una concepción social del uso del patrimonio. Relacionado con este concepto de patrimonio cultural, pues quería traeros un pequeño ejemplo que se desarrolló en el 2018 en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural. El proyecto giraba alrededor del concepto de patrimonio y alrededor de una pregunta, ¿no? Si sientes que es el patrimonio cultural. Se trata de un proyecto que se desarrolló en el marco de la red de la Convención de Faro y coordinado por el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I. Partía de esta pregunta y se hizo un desarrollo, se intentó, bueno, se llevó a las redes sociales para intentar que compañeros, compañeras, asociaciones, grupos interesadas, instituciones pudieran dar respuesta a esta pregunta. Lo que os he dejado aquí a modo de ejemplo es la aportación que en su momento hizo Itziar Luri en respuesta, ¿no? Es ese tesoro que, al igual que el aire, cuanto más intentas cogerlo con tus manos, menos puedes retenerlo. Esto es una muestra, es un ejemplo muy claro de cómo está evolucionando el concepto de patrimonio, cómo va mucho más allá de esas concepciones tradicionales de lo que entendemos que es el patrimonio. Quizás sea por haber añadido en la pregunta sientes, ¿no? El verbo sentir, ¿no? También Olaya hablaba antes de verbos, ¿no? Pues al introducir el sentir en la pregunta, hace que cada una de nosotras piense ese concepto de patrimonio cultural como mucho más allá de lo establecido, ¿no? Intentando ver lo que es para nosotros a nivel personal también, ¿no? O sea, qué es lo que entendemos, qué es lo que pensamos, por qué es importante, qué es lo que nos cambia, ¿no? Y también haciendo posible toda una serie de reflexiones muy interesantes sobre ese patrimonio en mayúsculas y ese patrimonio en minúsculas, por ejemplo, ¿no? Bueno, el segundo de los conceptos de Faro, que también conocéis sobradamente y que también se ha puesto sobre la mesa, iba a decir, sobre la pantalla anteriormente, es el de las comunidades patrimoniales, formadas por personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a generaciones futuras en el marco de la actuación de los poderes públicos. Cuando pensamos en comunidades patrimoniales me vienen a mí, por ejemplo, toda una serie de elementos, de claves que son muy importantes, ¿no? Cada una de ellas sería un tema de un capítulo de libro, una monografía, un estudio en sí mismo, ¿no? Pero
pues, la importancia de la gobernanza ciudadana alrededor del patrimonio, de la diversidad en las aproximaciones. Cada proceso es único, ¿no? Y precisamente el valor de Faro radica en esa amplitud de miras para reconocer la diversidad no como problema, sino como objeto que muestra esa variedad, ¿no? Y esa riqueza, ¿no? La competencia ciudadana y la legitimidad de la ciudadanía, muy relacionados, ¿no? La importancia del proceso como algo abierto, ¿no? La ética y métodos de representación del patrimonio cultural, un temazo, y más en estos momentos, ¿no? El patrimonio como posibilitador para la resolución de conflictos y para buscar la cohesión social desde la pluralidad, ¿no? Son elementos a tener en cuenta que nos evocan el concepto de comunidades patrimoniales y la realidad y el marco de las comunidades patrimoniales. A modo de ejemplo, que también se ha hablado antes del Congreso Internacional de Educación Patrimonial y enhorabuena a la organización, porque este año, en octubre, nos volveremos a ver en Madrid, si todo va bien, ¿no? Pues bueno, en 2016, en el marco del tercer Congreso Internacional de Educación Patrimonial, iniciamos un pequeño taller que precisamente se llamaba Comunidades Patrimoniales, y el objetivo era de definir y categorizar qué era una comunidad patrimonial para ti. Lo que veis en esta imagen son las diferentes aportaciones que en su momento se hicieron vía Twitter, lo que antes era Twitter, que ahora es X, y seguramente algunas de las personas que aparecen aquí, pues hasta puede que estén por pantalla viéndonos en este momento, ¿no? Pues bueno, fue un momento muy especial. Fue un taller que se desarrolló durante el Congreso, pero que luego tuvo un desarrollo en los siguientes meses que permitió que lo que había sido un encuentro fugaz se pudiera estabilizar y definir una comunidad patrimonial virtual que en los siguientes meses reflexionó sobre diferentes aspectos, sobre quién son las personas, quién son los actores y actrices en las comunidades patrimoniales, qué es el territorio en las comunidades patrimoniales, etcétera, etcétera. Uno de los resultados más importantes o interesantes de este taller Comunidades CIEP fue la consolidación de la comunidad CIEP, que se mantiene desde ese 2016 de forma intermitente, coincidiendo con la llegada de las nuevas ediciones del propio Congreso, ¿no? Y como espacio virtual en el que reflexionar sobre elementos relacionados con el patrimonio, con la cultura, etcétera. Bueno, otro ejemplo de comunidad patrimonial, pues proyecto de la provincia de Castellón, en la mancomunidad de Peñagolosa, que integra los municipios de Benafigos, Chodos, Atzaneta y Vistabella del Maestrat. Un proceso que lo que busca es que los propios asociaciones, colectivos, grupos de estos 4 municipios definan qué modelo de comunidad patrimonial quieren que se desarrolle en su territorio, partiendo de las personas y los patrimonios. Busca la integración y la reunión de los diferentes intereses para buscar a partir de diferentes modelos cómo quieren organizarse, cómo quieren constituirse. Hablamos, por tanto, de esa legitimidad que hablábamos antes, ¿no? Esa competencia ciudadana, esa gobernanza ciudadana desde el patrimonio. Bueno, Faro tiene toda una serie de artículos. Algunos de ellos se centran, por ejemplo, en la importancia de la participación, en el artículo 12, acceso al patrimonio cultural y participación democrática, las partes se comprometen a impulsar la participación de todos y de todas, tanto en el conocimiento como en la puesta en valor, como en el proceso de reflexión y debate público sobre las oportunidades y los retos que el patrimonio cultural representa. También la importancia de tomar en consideración el valor que cada comunidad patrimonial atribuye al patrimonio. En el fondo, pues estamos hablando de cómo hacer posible ese trabajo, ¿no? Cómo hacer para que la sociedad civil se involucre en los procesos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. No estamos hablando de que se diseñe un proyecto y la sociedad civil sea, por ejemplo, sea público. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que, por la parte de legitimidad, competencia, etcétera, puedan participar, se apropien de lo que, de una forma o de otra, es su propio proyecto, ¿no?
Os traigo aquí el ejemplo, por ejemplo, de Troya en Portugal. Como un equipo de arqueólogos están excavando las ruinas de un importante complejo industrial relacionado con con salsa de pescado, el garum, etcétera, y cómo han conectado con la ciudadanía, ¿no? Cómo realizan diferentes actividades patrimoniales. O como también en la provincia de Castellón, desde el 2016, pues, la Asociación Cultural La Salina de Cira trabaja para acercar a la ciudadanía su proyecto, su museo etnográfico, como con diferentes actividades participativas, como con catalogaciones comunitarias del patrimonio en la Plaza del Pueblo, como diseñando actividades o replanteando cuál es el proyecto museográfico que quieren desarrollar y cómo articular la política cultural municipal. Estamos hablando de un municipio de 220 habitantes en el interior de la provincia de Castellón. Bueno, otro elemento clave dentro de Faro, la importancia de la educación patrimonial y las comunidades patrimoniales. Artículo 13, patrimonio cultural y conocimiento. Pues, por ejemplo, cómo en San Millán de la Cogolla se está trabajando la educación patrimonial para acercar los monasterios de Suso y Yuste. No solo los monasterios, sino también todo el paisaje cultural de la zona, ¿no? Proyectos europeos, proyectos que relacionan nuevas tecnologías y patrimonio, visitas de diferentes colegios a nivel europeo para poder conocer in situ tradiciones, costumbres, patrimonios, etcétera, ¿no? Son una escala de proyectos muy reconocible que nos acercan a la esencia de Faro. Como os he dicho antes, San Millán de la Cogolla forma parte también de la red de la Convención de Faro, ¿no? Y es por ese trabajo que están desarrollando de educación patrimonial. Bueno, otro de los aspectos importantes, el papel de las instituciones, ¿no? Y la responsabilidad compartida respecto del patrimonio cultural y la participación pública. Artículo 11, la organización de las responsabilidades públicas en el ámbito del patrimonio cultural, pues las partes se comprometen a promover un marco transversal de apoyo y promoción política, jurídica, basada en la innovación y en el apoyo de todos los sectores, planteando una capilaridad y complementariedad de lo público, lo privado y el tejido social y asociativo, planteando un modelo de cogestión y cogobernanza ciudadana del patrimonio. Es fundamental la reflexión que debemos hacernos a nivel individual, dónde nos situamos y dónde podríamos situarnos ante un nuevo marco de relaciones como el que establece Faro entre los patrimonios y las personas, y más allá, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la institución? ¿Cuál es el papel que la institución tiene en estos momentos y cuál es el que debería de tener o cuál es el que nos gustaría que tuviera? Es una reflexión bueno, de una forma u otra me gusta incluirla en casi todas las veces que hago presentaciones, ¿no? Porque se queda como que cada una de nosotras tiene que pensar en cuál es su papel actual y cuál es el que nos gustaría que fuera. Y también cuál es el de la institución en la que trabajamos o en la que conocemos o el marco de referencia, ¿no? Me gustaría terminar casi con la misma diapositiva que he puesto al principio, ¿no? Nos encontramos en un proceso de ampliación del concepto y de lo que sentimos, pensamos que es el patrimonio, haciendo que el patrimonio sea algo más amplio, más rico, más variado. Faro nos plantea en este sentido pues, una dimensión mucho más abierta, una función social, un ecosistema marco desde el que se reconoce y se valora cada una de las pequeñas acciones que se desarrollan en cada una de nuestras poblaciones, grupos, etcétera, ¿no? La suma de todas ellas configura pues, toda una serie de escenarios desde lo que poder compartir. Y en ese sentido de compartir, pues bueno, redes son amores, ¿no? Qué importante es establecer relaciones y conocer mejor el trabajo que están haciendo pues, diferentes personas, colectivos, no a nivel solo estatal, sino también a nivel europeo y internacional, mucho más allá, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante y pues como apunte final simplemente pues, atreveros a conocer Faro y a sentirlo como propio, apropiaros de él y a partir de ahí pues desarrollar vuestras propias acciones Faro. Gracias.